vamos a meditar en este día, como decía en la palabra del Señor. Quiero invitarle, hermanos, a que me pueda acompañar al Evangelio según San Mateo, al capítulo 26, versículo 69 en adelante. Aquí nosotros encontramos un pasaje muy importante que nos relata una de las historias más conocidas y de hecho la historia por la cual quizá más se conoce a Pedro. A Pedro le conocemos por ser aquel personaje impulsivo que cortó la oreja del soldado. Lo conocemos también por haber sido aquel atrevido y valiente que cuando el Señor venía caminando sobre las aguas, Él también le pidió caminar y se atrevió a hacerlo. Lo reconocemos también por haber sido uno de los primeros en ir a la tumba el día de la resurrección. Por esas palabras de Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y por muchas otras, como aquella maravillosa expresión cuando Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro desarrolla un gran papel dentro de la historia del Nuevo Testamento y con justa razón fue uno de los discípulos amados del Señor para llevar el Evangelio a todas las naciones. Fue Él quien abrió la predicación del Evangelio a la casa de Israel en el día de Pentecostés y fue Él también quien en la casa de Cornelio abrió la posibilidad de que el Evangelio también llegara a aquellos que no somos judíos. Aunque fue Pablo quien más adelante difundió el Evangelio prácticamente por todas las naciones de esa época, lo cierto es que fue Pedro quien abrió la puerta de la predicación a las naciones gentiles. Pero ahora, hermanos, vamos a ver uno de los momentos más desafortunados en la vida de Pedro. Un momento en el cual creo que quizás Pedro, si pudiera, borrara de las Escrituras, ya que le recuerda uno de sus fracasos en cuanto a la fe. Un momento en el que al parecer su fe naufragó. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Como dije al principio, este es uno de los relatos más desafortunados de la vida del apóstol Pedro y en él lo vemos a un Pedro bastante cambiado. Atrás había quedado ese orgullo de decir que Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no te dejaré, yo iré contigo, yo daré mi vida si es necesario por ti. Y podemos encontrar a Pedro afirmando valientemente o atrevidamente o quizás imprudentemente. Y es que Pedro tenía mucha confianza en su capacidad para serle fiel al Señor, en su habilidad para permanecer fiel por su cuenta. Pero el Señor le demostraría más adelante que en la vida cristiana no es del que corre ni del que se esfuerza, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Pedro fracasó miserablemente, como seguramente usted y yo hemos fracasado en muchas circunstancias de nuestra vida. El Señor es arrestado y Pedro saca su espada, la desenvaina y le corta una oreja a Malco. Pero el Señor le recuerda algo bien importante, que si Él quisiera, Él podría pedir legiones de ángeles para que vinieran a protegerlo. Pero Él no lo hace porque de otra manera, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Al Señor le interesaba muchísimo que la palabra de su Padre se pudiera cumplir. Por eso Él estuvo dispuesto a ceder. Esto hasta cierto punto quizá desalentó a Pedro, quien arroja la espada y se va huyendo junto con todos los demás apóstoles. Y nuestro Señor Jesucristo queda solo en ese momento de agonía máxima de su ministerio. Allí, abandonado por los que decían que lo amaban, nuestro Señor enfrentó tanto un juicio injusto, las humillaciones por parte de los romanos, el rechazo de su pueblo,
como decía la lectura que leíamos al inicio de este culto en Juan capítulo 1, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hermanos, nuestro Señor finalmente culmina su ministerio terrenal en la cruz del Calvario y luego, hermanos, lo que pasa es interesante en este periodo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos mientras el Señor Jesús estaba siendo juzgado, mientras Él estaba siendo condenado por las autoridades judías y romanas? Los discípulos ciertamente se escondían, ellos estaban asustados por lo que estaba pasando. Por eso es digno de admirar lo que Pedro hace hasta cierto punto, porque él con ayuda de otros se atreve a meterse en una zona cercana donde Jesucristo estaba siendo juzgado para ver qué era lo que iba a pasar con su maestro. El Señor va, pero pasa algo, hermanos, que cuando Él está ahí, viene la primera persona y le nota, ¿verdad? Y le dice a Pedro, tú pareces de los que andaba con Él. Otro le dice más adelante, tú eres Galileo, tú eres seguidor de Jesús, se te nota, eres Galileo. Y le dice a alguien, ¿verdad? Aún tu forma de hablar te delata. Y es de eso de lo que quiero hablar en este día, hermanos. Más que del hecho de la traición de Pedro, quiero hablar de la traición que usted y que yo muchas veces nosotros le hacemos a nuestro Señor cuando le negamos de todas las formas posibles. No solamente como si nosotros fuésemos llevados a un tribunal o como si fuésemos confrontados con otras personas como lo fue Pedro, sino que muchas veces nadie nos está confrontando, nadie nos está diciendo nada y nosotros nos esforzamos por negar a Jesús. Y por eso he titulado a este mensaje, cristianos asintomáticos. Dentro de la medicina se le conoce como una persona asintomática, a alguien que ha sido infectado, está contaminado o ha contraído una enfermedad, pero que en la práctica no manifiesta ningún signo visible de ello. Hoy usted con esto del COVID-19 se habrá dado cuenta cómo se nos dice, ¿verdad? Que hay personas que son asintomáticas, algunos sí tienen síntomas y se vuelven graves, muy graves, y otros finalmente mueren. Pero hay un grupo afortunado, digámoslo así, de personas a las cuales cuando se infectan de este virus no van a andar estornudando, no van a sentir malestar en el cuerpo, quizás no les va a dar la diarrea o alguna otra enfermedad respiratoria relacionada con el virus. Imagínense que yo pienso, ¿verdad? Hasta cierto punto, si el Señor permitiera que esta enfermedad llegara a mi vida, seguramente quisiera que fuese de esta forma y no tener que pasar por el dolor de la enfermedad o el dolor de estar internado en un hospital. Pero pienso por un momento, ¿verdad? Qué peligroso es cuando una persona no manifiesta síntomas de esto. Al principio decían, una persona asintomática no puede contagiar. Hoy dicen que una persona asintomática sí puede contagiar a otro con la enfermedad. Incluso hay otras enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, que en sus fases iniciales tal vez no deje ver ningún síntoma, o el VIH, que usted ve a las personas allí y usted no sabe si realmente lo tienen, de peso, hasta que padecen de enfermedades gástricas y otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero pasan años sin mostrar ningún síntoma. La gente no sabe que ellos tienen eso y por consiguiente no se previene. Y muchas veces la gente que no sabe que lo tiene tampoco toma medidas al respecto. Apliquemos esto a la vida espiritual. Muchos de nosotros, en el ámbito físico, tal vez no presentar síntomas sea un poco peligroso porque usted se puede infectar a otros, contagiarlos y sin siquiera saberlo. Ahora, llevémoslo al plano espiritual. Usted y yo decimos que somos cristianos. Un día usted y yo, cuando fuimos a una casa del Señor, a un templo, el pastor o el hermano que estaba predicando ese día hizo el llamado y usted y yo levantamos la mano cuando él dijo, ¿hay alguien que quiera recibir a Jesús como su Salvador? Levantamos la mano, o quizás usted le dio pena levantar la mano, pero llegó algún hermano, un ujier, y le dijo, ¿usted le gustaría recibir a Jesús como su Salvador? Y probablemente usted dijo sí. Y ahí sentado usted oró, o quizá pasó al altar y usted hizo su profesión de fe.
Generalmente nosotros creemos que eso es suficiente y decimos, tantas personas fueron salvas ese día. Pero quiero botar un poquito el esquema erróneo que nosotros tenemos a este sentir. Cuando usted levanta la mano o el hecho de que usted pase al altar no significa que ya lo haya hecho todo, que usted es salvo total, absoluta y definitivamente. Sabe que una persona puede pasar al frente y ni siquiera estarlo haciendo de verdad. Tal vez solo quiere impresionar a la novia que lo invitó al culto, tal vez solo quiere complacer a sus padres o algún amigo que lo ha invitado y desearía. Y él sabe que el otro quiere que él acepte a Jesús y lo hace por salir del compromiso. ¿Cuántas veces hay personas que quizás para que los dejen de molestar, quien les está predicando, insisten, al final dicen, vaya, está bien, voy a aceptar, y en su mente está pensando, bueno, por lo menos así me va a dejar en paz, ya no me va a decir nada, ya no me va a seguir predicando. Y muchas veces hay profesiones de fe falsas. Y también, hermanos, hay otras que son sinceras, pero que con el paso del tiempo, como Jesús lo expresó en la parábola del sembrador, algunos caen entre espinos, otros caen entre piedras y no tienen profundidad, viene el sol los seca, otros vienen las aves del cielo y se llevan la semilla de la palabra y al final no da fruto en la vida de muchas personas. Puede que haya gente que haya hecho profesiones de fe falsa y otros que habiendo sido sinceros al principio, poco a poco se van enfriando hasta que finalmente se apartan del Evangelio. Entonces, esto es lamentable, es triste, pero pasa. Ahora, hermanos, hay muchos de nosotros que estamos dentro de la iglesia y simplemente lo único que hicimos fue quizás aceptar teóricamente una religión, aceptar lo que se nos dijo aquí en la cabeza, pero no se produjo un cambio real en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro interior. Somos cristianos asintomáticos, no se nos echa de ver, no damos síntomas de vida espiritual, no damos síntomas de ser verdaderamente convertidos. ¿Cuáles serían esos? ¿Cómo sabe usted que una persona tiene gripe? Bueno, usted ve que empieza a tener mucosidad, los ojos se le ponen rojos, da picazón, entonces esta zona empieza a toser, estornudar, viene la fiebre, qué sé yo, cualquier otro síntoma. Y usted sabe, esa persona está enferma. Pero, ¿cómo se le nota a usted cuáles son los síntomas de su cristianismo? Y no es que el cristianismo sea una enfermedad, pero ojalá pudiéramos infectar de esto al mundo completo y que la gente pudiera ver desde lejos los síntomas de nuestra fe genuina, de nuestra convicción al Señor Jesucristo. En una de sus cartas a Timoteo, el apóstol Pablo le dice acerca de los síntomas que debería tener él y él espera que este joven entienda que ser cristiano no es solamente haberlo dicho, hermano. Hoy en día, y quiero que piensen esto, se dice según datos estadísticos que entre el 39, eso lo dice la U, en práctica dicen que alrededor del 49-50% de la población de nuestro país se autodenomina cristiana evangélica. Pero déjenme decirle algo también. Nunca en la historia de nuestro país la situación social había estado tan mala. Hay demasiado asesinato, violaciones, robos, secuestros, extorsión. La maldad en nuestro país es enorme. Usted esperaría, hermano, que en medio de todo esto, a medida que el Evangelio ha ido aumentando, la situación sea diferente, que se evidencie en un cambio real. Podemos dar explicaciones simplistas y decir, sí, o sea, está bien, nosotros somos un 50%, pero las cosas están mal por el otro 50%. Pero eso sería muy simplista decirlo. ¿Será que nosotros mismos estamos siendo también parte del problema? Puede que haya mucha iglesia nominal en El Salvador, pero ¿cuánta de esta iglesia nominal es verdaderamente iglesia del Señor? Y esa es una pregunta que usted y yo debemos respondernos. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así como lo dije hace unos minutos, hermanos, cuando usted tiene una enfermedad respiratoria, se le notan los síntomas.
Ahora que usted y yo somos cristianos, le pregunto, ¿se nos nota que hemos contraído este virus divino, esto que vive dentro de nosotros y nos da un nuevo sentido? Y el apóstol le da a Timoteo algunos de esos síntomas para que usted pueda identificarlo. La historia que leíamos al principio nos muestra a un Pedro que trataba de decir que no era y sin embargo se le notaba. A nosotros nos pasa al revés. Hoy nosotros decimos que somos, pero no se nos nota. Y eso es lo contradictorio, ¿verdad? Totalmente opuestos a Pedro. Pero Pablo dice que si nosotros somos verdaderos cristianos, la primera forma en que se nos va a notar es en cuanto a la palabra. Sé ejemplo en palabra. Le pregunto, cuando usted habla a otras personas, la gente puede notar realmente que con quien está hablando es cristiano. Porque fíjense qué fácil identificar a una persona que no conoce a Dios por el tipo de palabras que usa. Y eso a veces no nos gusta que nos lo digan, pero es la verdad. La palabra de Dios nos dice que el verdadero creyente se conoce por su forma de hablar. A Pedro le dijeron, aún tu forma de hablar te delata. Si usted es una persona vulgar, se le va a notar cuando habla la boca. De 3 palabras, 2 y media van a ser obscenidades, van a ser groserías, van a ser malas palabras. Pero cuando usted es un verdadero hijo de Dios, cuando usted es cristiano, sus palabras dicen que usted lo es. ¿Por qué? Porque no va a hablar conforme el mundo habla, porque no va a expresar las cosas como el mundo lo hace. Hoy en día nosotros estamos viendo muchos ejemplos, hermanos, en un tiempo donde nuestra misma sociedad está dividida. Nosotros vemos cómo los mismos cristianos están participando en la grosería, en el insulto, en tantas otras cosas, ¿verdad? Que nosotros no deberíamos hacerlo. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra de Dios se aplica a nuestra realidad. No basta con que usted y yo no digamos malas palabras. También se requiere que usted y yo seamos ejemplo en la forma en que hablamos. Y no solo con nuestra boca, sino hoy se habla hasta con los dedos. A través de las redes sociales, todo lo que usted escribe. Le pregunto, ¿cree usted que podría el Señor sentirse orgulloso de lo que usted le publica a otras personas cuando no piensan, por ejemplo, diferente de usted? El Señor se sentiría orgulloso de las críticas, de los insultos, de las palabras fuera de tono, de los apodos, de los gestos de desprecio que hacemos. Y voy a ser bien directo en esto, hermano. A nosotros como cristianos se nos ha enseñado a respetar a las autoridades. Usted y yo lo sabemos. Romanos 13 es bien claro en eso. Y aquí no quiero enfocarme en el aspecto partidario de la política, pero sí me he dado cuenta en un fenómeno bien triste. Cuando se trata de que si usted es simpatizante, por ejemplo, del señor presidente, usted se regocija y se alegra cuando ponen algo positivo de él. Pero he visto a los mismos creyentes que ponen cosas positivas de él, referirse a las asambleas legislativas o a la Corte Suprema con apodos, con títulos despectivos y denigrantes. Y son los mismos cristianos que están diciendo que hay que mostrar respeto a la autoridad. Y lo cierto es que autoridades son unas y autoridades son otras. Usted y yo no podemos ser hipócritas. Tenemos que ser respetuosos hacia las personas. Nuestra manera de hablar con nuestra boca y nuestra manera de hablar con nuestros dedos a través de las redes sociales va a decir mucho, hermanos. Comentarios que les ponemos a otros hirientes por simplemente no estar de acuerdo con ellos. Necesitamos ser ejemplo de palabra. ¿Estamos repitiendo las vulgaridades del mundo? ¿Estamos usando palabras groseras? ¿Hemos perdido los papeles? Alguien decía, hoy los cristianos ya no están bajo la cruz, hoy están bajo una bandera. Y quiera Dios que esto no sea así en el caso de ustedes, mis amados hermanos, sino que sepamos mantener el equilibrio y entender también, en medio de una situación como la que estamos viviendo, que Dios nos ha llamado a ser coherentes con el mensaje. ¿Por qué lo digo? Les dije al principio, 50% de la población salvadoreña, pero el país cada vez peor. ¿Por qué? Porque de nada sirve que hayan 1000 libras de sal si la sal ya no tiene sabor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús con respecto a la sal?
que si la sal se desvaneciere, su sabor ya no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Y en la época de la Biblia, hermanos, la gente no tenía los medios para extraer la sal como usted y yo la tenemos, que la sacamos directamente del mar por evaporación o se purifica después de sacarla de las minas. La sal se extraía con impurezas. Mientras más impurezas tuviera la sal, perdía el sabor más rápido. Y cuando ya no tenía el sabor adecuado, la utilizaban. Así como nosotros hoy utilizamos el asfalto, los romanos utilizaban la sal en las calles para marcar el camino, para señal. Y la gente pasaba y la pateaba, porque como ya no servía para dar sabor. ¿Será que nosotros nos hemos estado llenando de impurezas y por eso es que aunque seamos el 50% ya no somos sal para nada? Y hoy la gente se burla de la iglesia porque la iglesia es una caricatura de lo que era antes. No sé si esto le suena duro, si esto le suena legalista, pero es la verdad. La iglesia de hoy se está convirtiendo en una caricatura de lo que fue hace años, de lo que fue la iglesia verdadera del Señor, que no se complicaba por las cosas que nosotros nos complicamos hoy. Hoy vemos muchas cosas que no se quisieran, que no quisiéramos estar viendo. En el versículo continúa diciendo que debemos ser ejemplo de conducta. Y esto es un poco más serio, hermanos, porque muchas veces usted no puede notar la diferencia entre un joven cristiano y un joven mundano, entre un padre cristiano y un padre impío, entre un jefe cristiano y un jefe impío, entre un empleado cristiano y un empleado inconverso. Prácticamente hacemos las mismas cosas negativas, nos comportamos de la misma manera, somos deshonestos en el trato con los demás, robamos, mentimos, estafamos en el área de nuestras relaciones, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos están viviendo vidas en las cuales conocen a otros y su conducta deja mucho que desear? Cuando están buscando pareja, la gente dice muchas cosas bonitas. ¿Y sabe qué? Era común saber de personas que no conocían a Dios, que se aprovechaban, hombres que se aprovechaban de las mujeres o muchas cosas parecidas. La pregunta es, ¿y los cristianos cómo estamos en esta área? ¿Estamos llevando el mismo estilo de vida que los inconversos? ¿Hacemos negocios como los inconversos? ¿Somos jefes como los inconversos? ¿Somos alumnos como los inconversos? Y allí, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, no, pero es que si todos copian, ¿verdad? En el examen, porque yo no voy a copiar, porque usted es cristiano, porque usted es hijo de Dios y porque la palabra le manda a ser ejemplo en conducta. Debemos ser diferentes. Eso es un síntoma de un verdadero cristianismo. Continúa en amor. ¿Amamos a los demás o solo decimos que los amamos? Y amar es algo más que simplemente abrazos, besitos o palabras bonitas. Necesitamos demostrarlo, pero muchas veces nosotros ni siquiera podemos vivir con nuestros mismos hermanos de la fe, cuanto más con otras personas en espíritu. Y le invito a reflexionar en esto. ¿Cómo está su vida espiritual durante este periodo? Al principio todos alegres, o más bien no alegres, sino todo lo contrario, afligidos cuando todo esto comenzó. Y yo vi un patrón, hermanos, en que al principio todo el mundo hacía cultos en la casa, altares familiares y todo, porque estaban preocupados y deseaban que Dios los protegiera. Pero a medida que nos fuimos adaptando a la realidad nueva que estamos enfrentando, como que nos acomodamos y dijimos, de todas maneras no pasa nada si no oro, de todas maneras no pasa nada si no leo la Biblia, no pasa nada si no hago mi altar familiar. Y muchos ya estamos listos. Al principio esos videos, ¿verdad? Yo cuando regrese a la iglesia, todos corriendo. Pero me pregunto de verdad ahora que ya sabemos que en julio 22 vamos a volver a los templos, me pregunto, ¿de verdad van a estar así? O a algunos ya no se les va a ver porque ya se acomodaron a estar en las casas. Y ya vieron que pasamos como 90, 100 días sin ir al templo y nada pasó. Entonces, ¿qué más que no vaya hoy? Que Dios quiera que nosotros seamos diferentes y cuando nos toque volver, seamos un ejemplo de un espíritu encendido. Dice de fe. Y esto es algo, hermanos, que usted y yo debemos hacerlo.
A muchos de nosotros hasta nos da vergüenza hablar de lo que creemos. Cuando otro nos confronta con nuestra fe, nosotros no queremos decir que somos cristianos. La gente nos pasa aquí como Pedro. La gente tiene que adivinar lo que somos porque nos da vergüenza decir que creemos en Cristo. Sin embargo, la palabra dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le pregunto, ¿cómo está en la fe? ¿Sigue esa fe viva? ¿Sigue esa fe radiante? Si el Señor viniera hoy, usted podría decirle, Señor, he guardado la fe. ¿Podría hacerlo realmente? Pues esa pregunta, solo la respuesta a esa pregunta la sabe usted y la sabe el Señor. Que el Señor nos ayude. Y por último, Pablo termina diciendo que hay que ser ejemplo de pureza. Y la pureza tiene muchas facetas: pureza de mente, de palabra, pureza sexual, pureza espiritual. Hay muchas formas en las cuales usted y yo podemos ser puros. ¿Qué es algo puro, hermano? Algo que no tiene contaminación, algo que está limpio. ¿Cómo se encuentra su vida, hermano? Le aseguro, hermanos, que muchos, y que Dios nos libre de que sea alguno de nosotros, hemos utilizado el encierro para practicar pecados que si salieran a luz nos darían muchísima vergüenza. Pero la palabra nos dice que Dios desea que nosotros seamos ejemplos de pureza. Mi exhortación en esta hora es que no sea usted un cristiano asintomático, no sea de esos que no se les nota lo que tienen, sino que reflejan, que todos pueden darse cuenta de lo que son y de lo que tienen. Que así como Pedro, la gente le diga, se te nota que sos evangélico, tu manera de hablar, no, tu manera de ser. Todo de vos grita que sos evangélico, tu manera de vestir, de pensar. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ilumine, que Dios nos bendiga y que Dios nos fortalezca. Agradezco a cada uno de ustedes por continuar hasta el final de esta transmisión y les ruego al Señor que les bendiga, que les guarde, que permita que haya siempre bendición en sus hogares, que no falte el alimento, que el Señor los guarde. Y quiero pedirle, hermanos, hoy que prácticamente ya hasta cierto punto está permitido salir, que ya depende de usted el cuidarse, quiero decirle, cuídese al máximo. Nuestra fe nunca debe estar desconectada de nuestro cerebro. Y perdón que lo diga de esta forma, pero hay personas que piensan que porque son creyentes no se van a enfermar nunca de nada, que nada les va a tocar. Seamos sabios, hermanos, y cuidémonos, tomemos las medidas adecuadas. Usted y yo seguimos siendo de carne y huesos, y como se enferma el impío, se enferman los buenos. Ese es el mensaje del libro de Eclesiastés. Dice, algo he visto, dice que el bien y el mal le pasan a los justos y le pasan a los injustos. Si ya sabemos esta realidad, seamos sabios, tomemos las medidas adecuadas. Sí, oren, encomiéndese al Señor y sobre todo, hermanos, no se pongan en esas discusiones que últimamente han habido. Mire que da tristeza ver a algunos criticando porque otros se quieren reunir y los que se quieren reunir critican a los que no se quieren reunir. Mire, así, decidámoslo de una forma práctica. Haga lo que usted sienta que el Señor le está diciendo a su corazón. Si usted quiere quedarse, quédese. Si usted quiere ir al templo porque ya necesita estar ahí, vaya. Pero no se meta a andar peleando con otros por esa situación. No vale la pena. Mire cuánto mal testimonio se ha dado al mundo por este tipo de cosas últimamente, porque hemos demostrado que estamos divididos. Que entre la misma iglesia del Señor somos incapaces de ponernos de acuerdo en algo tan pequeño aparentemente. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine. Quiero invitarle que ahí donde usted se encuentra, hermano, pueda inclinar su rostro y orar conmigo, y vamos a encomendar cada una de nuestras familias para que el Señor tome el control de las circunstancias y nos guarde. Oramos. Amado y buen Dios, en esta hora te agradecemos por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque permitiste que pudiéramos reunirnos con mis hermanos a través del internet, Padre. Gracias por aquellos que se conectaron, gracias por aquellos que pudieron oír tu palabra y gracias por aquellos que también se conectarán más tarde, Padre, y lo verán en retraso.
misión. Te pido, Señor, que hagas la obra en cada uno de mis hermanos. Yo sé que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito, Señor, por el cual ha sido enviada. Te pido, Señor, que hoy al salir o aún estando encerrados podamos siempre ser ejemplo de lo que decimos que somos, Señor. Que los síntomas de nuestra fe, que el efecto de tu Espíritu Santo en nuestra vida se note, Padre. Si las enfermedades son visibles, Señor, siendo algo negativo, cuánto más la obra y la gracia de tu Espíritu Santo no ha de ser visible en nosotros, Padre, cuando de verdad te hemos conocido. Que como Pedro la gente note en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de andar y de ser, que te conocemos, que hemos estado con Jesús y que hemos aprendido algo de Él y llevamos estampada su imagen y su fe en nuestra vida, Señor. Perdónanos si hemos sido, Señor, personas que no te reflejan, personas cuya conducta, cuyas palabras nos muestran un conocimiento de tu nombre. Te pido por cada una de las familias del Templo Cristiano Maranata y por todos los demás hermanos que también se conectan para escucharnos, Padre. Te pido de forma especial por las familias de aquellos que tienen personas trabajando en primera línea, Padre. Por la familia Velar, te pido por mi hermano Hugo, quien se expone, Padre, como parte de los cuerpos de seguridad a enfermarse, que puede estar expuesto a todo esto. Te pido que lo preserves a él, a su esposa y a sus hijos, Señor, y que lo guardes. Te pido por mi hermano Melvin y toda la familia García, Señor, mi hermano Luis, Melvin, Selvin, Denny, guárdales, Padre. Él trabaja en el área de salud, Melvin. No permitas que él se infecte ni lleve el virus a su casa. Guarda a toda esta familia, Padre. Yo sé que tú deseas protegerles y cuidarles. Te pido, Señor, por la familia Reina. Bendice a mi hermano Ernesto, a mi hermana Paz, a Pacita. Cuídales y permíteles ser testimonio para todos aquellos que les rodean, Señor. Te pido por la familia Alvarado Navarro que lo guardes, Padre. Bendice en particular a la mamá de hermana Ruth. Tú sabes lo enferma y grave que ella ha estado. Te pido que la levantes de ese lecho y que bendigas esta familia, oh Dios. Oramos por la familia de mi hermano Salvador, de mi hermana Leti, por Danielita, Padre, por Jorgito y su papá. Guárdalo, Señor, y protégelo. Sé tú su proveedor en medio de cualquier carencia y permíteles entender, Señor, tus planes de bien para ellos. Oro, Padre Celestial, por la familia de mi hermano Eric, de mi hermana Gaby, de su mamá. Bendice esta familia también y protégelo, Señor. Guárdales en todo momento, Señor. Sé su proveedor, su confortador, el consolador y el sanador en toda circunstancia. Guarda a esta familia. Te pido por la familia Portillo, por Luis, por Marvin, por sus padres y hermanos y sobrinos. Cuídales, amado Dios, y bendice a la familia Pérez Cardosa, cada uno de sus miembros, a mi hermana Cindy, mi hermana Maribel, mi hermana Rosalina y Rosaura, a la familia Ramírez y cada uno de sus integrantes, Dios. Los ponemos a todos en tus manos y te pedimos que los guardes. Mi hermano Agustín, su esposa y su suegra, Señor. Mi hermana Ivette y Carlos Mengíbar, mi hermano Leonardo, mi hermano Lito, por la familia Rosales y la familia Gómez, Padre. En tus manos los encomendamos a cada uno de ellos y sabemos que tú, oh Dios, estás presto para guardarles. A ti entregamos este tiempo, Señor, y lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero recordarles que si alguno de ustedes tiene peticiones especiales de oración, puede escribirnos y decirnos, y nosotros con gusto vamos a estar orando por ustedes. Es para eso, entre otras cosas, para las que el Señor nos ha puesto. De todo corazón les envío un fuerte abrazo y les recordamos que mi esposa y yo les queremos, les amamos y les extrañamos y esperamos verles pronto, más pronto de lo que quizás se imaginen. Y les recuerdo entonces lo que dije al principio, la reapertura de los templos es a partir del 22 de julio. Por favor, estén siempre conectados a las páginas de la iglesia donde se les estará informando de cualquier cambio o actividad que se vaya a realizar. Que el Señor les bendiga y un feliz y bendecido día del Señor.